Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Nuevamente el día de hoy tenemos a Diana Colín. Hola. Y bueno, pues vimos que estaban encantados de tenerla aquí. Muchísimas gracias por sus comentarios en nuestro Instagram. Y por eso es que vamos a hacer de esto pues una sección recurrente. Vamos a hablar sobre el tema de las películas, de los superhéroes, pero ahora también acompañada con Diana. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, muchas gracias. Y sí, nada más me gustaría hacer como el énfasis de que es un poco más relajado, ¿no? Claro. Es irlo hablando desde nuestro punto de vista personal, que obviamente está sesgado por lo profesional, porque pues no podemos deslindarnos. Sería como muy esquizofrénico de nuestra parte decir que cruzando cierta puerta ya somos otra persona, ¿no? Al final Claro. creo que hemos ido integrando mucho de nuestros aprendizajes y de experiencias de vida y eso, nada más quería hacer como el énfasis. No es un análisis tal cual, es un punto de vista, pero sí va a haber como algunas citas, ¿no? Porque pues yo soy así. Claro, y además recuerden que esto es mero entretenimiento, como les he contado en algunos otros videos, porque estamos hablando de historias ficticias, de personajes ficticios y obviamente de personalidades también que son ficticias, así que lo tomamos como tal, como entretenimiento, como algo que nos gustó y como algo que a veces llegamos a analizar entre tú y yo, y lo queremos compartir con ustedes para que también ustedes puedan ser parte de estos debates, de esta opinión. Y si ustedes no comparten nuestra opinión, por favor déjenla en los comentarios, porque también nos interesa saber su perspectiva y cómo ustedes lo percibieron. Entonces me encanta leer sus comentarios y el día de hoy vamos a hablar sobre la película de Soul. Ay, sí, a mí me gusta mucho esa película. A mí me gusta mucho de esas. Me De las de gusta mucho Pixar, de las de Disney. También sí. Creo que nos hacía falta mucho en el canal. Gracias por... de hecho, Diana fue la que me invitó esta ocasión a hablar de ella. Así que solamente le dije, bueno, pues el set es tuyo. Y que de hecho, si no se fijaron y no lo notaron, tenemos set nuevo. Así que pues ya tenemos una luz diferente, tenemos un set diferente que me encanta porque, bueno, pues tiene todo lo que nos gusta. Superhéroes, Disney y muchísimo de lo que también vamos a seguir hablando aquí. Entonces, ahora sí diría por ahí y pues arráncate. Ah. Bueno, pues en primera, pues esta película a mí me gusta mucho porque creo que llegó en un momento justo, ¿no? Recordemos el contexto. ¡Ay! Contexto antes que nada. Se estrenó en el 2022. Estábamos saliendo de pandemia. Muchas personas llegaron justo a acompañamiento psicológico o a terapia, justo porque en el encierro o lo que vendría siendo la cuarentena se toparon consigo mismas. Claro. Entonces, lo que pasó en pandemia me parece que es algo épico. Nunca nos habían forzado a convivir con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre había la posibilidad de tener como algún tipo de distracción, ¿no? O sea, el transporte, los hobbies, ¿no? Tal cual, el trabajo, qué pasa con tu convivencia con la familia, ¿no? Entonces me parece que cuando sale esta película es un momento clave, porque literal lo que te habla es conecta contigo. Sí. Tienes que conectar contigo para empezar a vivir. Y es que es diferente decir que estás vivo a decir que estás viviendo, ¿no? Y creo que eso es el mensaje central. Por ahí dice una frase, que uno vive dos veces, cuando nace y cuando se da cuenta para qué está vivo, ¿no? Sí. O sea, cuál es su propósito. Y de eso nos habla la película, Sí. ¿no? De ir encontrando tu propio sentido, tu propio camino y disfrutarlo. ¿A ti qué te pareció? Yo por eso la puse sobre la mesa, porque a mí me encanta hablar de estos temas. Quiero decir que Diana estaba así. quiero hablar de Saul. Y también tuvimos la iniciativa desde la semana que platicamos sobre vidas pasadas, que bueno, esta tenía que ser una de las primeras películas de las que teníamos que platicar en este espacio. Y corrección, esta película se estrenó en 2020. 2020. Ay, Dios. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí, es que sí. Cuando fue el año de la pandemia, porque sí me parece un muy buen contexto, Ajá. Fue un año donde muchos parecía que dormían, y realmente en todo este tiempo
dice, ¿cuándo cumplí 15 años, no? Por ejemplo, en México tenemos esta cultura o esta celebración, parte de nuestra cultura sobre celebrar a las quinceañeras. Con mínimo el vestido, ¿no? Que es lo más destacable de esta celebración, y muchas quinceañeras se perdieron justamente de esta celebración en ese año. Muchas bodas fueron canceladas, muchos eventos como las graduaciones y otros más también fueron cancelados por lo mismo. Entonces fue como un sueño solamente cerrar los ojos, dormir en 2019 y cuando los abres ya es 2021, 2022 para algunos más, porque todavía la pandemia todavía repercutió en pues sus vidas normales, y las convirtió poco a poco en pues algo diferente, ¿no? Entonces 2020 fue justamente un año difícil, fue un año complicado y de negación también para muchos. Entonces creo que por eso a veces queremos anular ese año, porque fue un año complicado, un año difícil, y viene esta película a recordarnos de lo bonito que es también involucrarnos con las personas que tenemos alrededor y sobre todo de descubrirnos a nosotros mismos a través de este encierro, que no sé si tú recuerdas el contexto en el que tú viste esta película. Yo recuerdo que la vi en ese entonces con mi novio, estábamos en plena pandemia y pues lo único que podíamos hacer era ver televisión, ¿no? Como que lo más social que hacíamos era ir a su casa o ir a la mía y prender la tele, ¿no? Y de repente sacar los chetos y ver la televisión y estar con su familia o estar con mi familia para convivir un rato, porque realmente era lo único que se podía hacer en ese momento, ¿no? Y que era como muy hermético, solamente como tu familia, mi familia y ¿no? Porque no podíamos salir, no podíamos estar conviviendo con más personas. ¿Tú cómo viste esa película? Pues yo me acuerdo que la vio primero mi hermano y me dijo, ay, tienes que verla, está muy bonita. Pero, pues no, la verdad es que yo en pandemia hice muchas cosas, más que estar como en televisión y así. Porque, bueno, aparte a mí como que no sé, me distraigo muy rápido. Entonces, como me distraigo muy rápido, luego estoy así como con el celular o algo así, viendo la tele y no termino cachando las ideas. Yo creo que por eso me gustó tanto esta película, porque sí me atrapó, ¿no? Desde el inicio fue como de que, esto me llama mucho la atención, ¿no? Esto es como muy curioso ver cómo, digo, y sin meterme ya como de lleno a todo lo de la película en sí mismo, pues no sé, el grado de identificación que puede haber con el protagonista, ¿no? Que es Joe, o incluso hasta con 22, ¿sabes? Como de pronto ya probé muchas cosas, pero nada me llena. Claro. No, o sea, ya probé, ya hice, mira, bailé, canté, grité, estudié, pinté, doy conferencias, y no encuentro lo que me llena, ¿no? O sea, de pronto creo que hay muchas personalidades en la película con las cuales tú te puedes llegar a identificar, ¿no? Como espectador. Y a mí me pasó eso, ¿no? O sea, yo me identifiqué con Joe, ¿no? O sea, cuando alcanzas lo que tanto estás persiguiendo, de pronto es como de, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Sí. Como los peces de Nemo, cuando escapan y ya llegan al mar y dicen, ¿y ahora? Sí. Así, ¿no? Sí. De pronto esa sensación. Entonces, pues creo que llega justo en un momento bien interesante de la vida de muchos, ¿no? Insisto. Porque aparte es un tema que a todos nos toca, ¿no? Que es reconectar con la vida. Yo vi que esta película fue muy sensible por el tema, porque además, pues vuelvo a repetir, fue un año complicado, fue un año de pérdida, y creo que esta película pues, nos pone sobre la mesa el tema tabú, la muerte. Y tantas personas que estaban viviendo la muerte de diferentes maneras, porque veían a sus familiares, veían a conocidos que estaban y en un momento a otro ya no estaban. Creo que por eso esta película fue muy emocional y fue muy de estar sensibles al tema, ¿no? Como de tenemos que hablar de lo la que muerte. estaba pasando. Ahora, visto en película, muchas veces eso le mueve a la gente, ¿no? No sé si has escuchado que luego dicen, no, yo no lloro más que con las películas.
Claro, Más porque... que con la de Hachi. Sí, tal cual, ¿no? Pero justamente es porque no lloran, porque no se permiten sentir esto, a menos de que haya como un pretexto, ¿no? Que puede ser una película. No, es que fue la película, ¿no? Cuando realmente hay sentimientos ahí, hay emociones ahí presentes. ¿O tú qué viste en tu bagaje cultural y sobre todo porque, bueno, recordemos que si ustedes no se perdieron la presentación de Diana en el video pasado, tienen que correr al video anterior, que es Vidas Pasadas, porque ella es tanatóloga. Así que Sí. cuéntanos, ¿cómo lo ves desde tu percepción también? Es que sin vida no hay muerte y sin muerte no hay vida. Entonces, muchas veces como que socialmente o culturalmente pensamos que es una contra otra, ¿no? O al menos eso nos han ido enseñando. ¿Por qué? Porque la muerte es un tema tabú, como bien lo mencionabas, ¿no? Pero la muerte es parte del proceso de la vida y la vida es parte del proceso de la muerte, porque para que haya una tiene que haber la otra. Es por eso que esta película inicia con la muerte. Es algo bien paradójico, ¿no? Porque para conectar con la vida o el momento donde conectas más con la vida tiende a ser momentos donde está muy presente la muerte. Entonces, sí. cuando Joe muere, es como dice el dicho, ¿no? No te das cuenta de lo que pierdes hasta que ya no lo tienes. Entonces, muchas veces vamos viviendo en piloto automático y no nos damos cuenta que lo que tenemos es sagrado, ¿no? La vida es sagrada. Y muchas veces en ese ir en piloto automático no la cuidamos, ni la disfrutamos, ¿no? Porque se da como un hecho, hasta que llegan esos recordatorios que puede ser perder a un ser querido, ¿no? Una enfermedad, lesionarte, ¿no? Que te traen nuevamente como a la tierra y dices, órale, sí es cierto, ¿no? Estoy vivo, me duele, siento, disfruto, pero también me confronto, ¿no? Y no hay nada más significativo, creo yo, que vivir con propósito. Porque si vas en el piloto automático y de repente el tiempo pasa y los años pasan y de repente, ¡pum! Hay momentos en la vida que son como muy icónicos, que muchas veces nos jalan, ¿no? Al mundo y decir, ok, sí estoy viviendo esto. Y tienden a ser también los cumplir años cerrados. ¿Sabes? Cumplir 20, 30, 40, 50, 60, es como ese salto de escalón, tienden a ser esos momentos donde ya tengo 40, ¿no? Ya tengo 30, ya tengo ¿Cuándo pasó una década? ¿Cuándo pasó? Y si estás en piloto automático, pues por supuesto que te llega como una bandeja de agua helada y decir, ¿qué hice? ¿Qué hice con mi vida? ¿O qué estoy haciendo con mi vida? Y muchas veces de ahí vienen las crisis, ¿no? De no saber qué es lo que estoy haciendo, porque estoy viviendo por vivir. No con un propósito. Y me gusta mucho el planteamiento que ponen en la película porque el propósito de vida, dirían los existencialistas, ¿no? Algunos dicen, si no tienes un sentido de vida, pues invéntatelo, pero no. Ahora sí que yo me voy a poner acá a citar, ¿no? El doctor Viktor Frankl justamente habla del hombre en busca del sentido y él afirma, ¿no? De que todos tenemos un propósito, pero hay que descubrirlo, no crearlo. O sea, no te lo puedes inventar. Tienes que conectar con él a través de todos estos momentos que han sido significativos para ti. Cosa que me parece que en la película, yo no sé con quién la escribieron, pero yo estoy seguro que por ahí debe de haber, bueno, estoy segura, perdón, que por ahí debe de haber psicólogos. No pasa nada. Yo estoy segura que por ahí debe de haber psicólogos. Y a lo mejor hasta un tanatólogo, porque la manera en la que lo ponen, cuando él entra y ve su vida, los momentos más significativos de su vida, a eso en logoterapia se le llama graneros de sentido. Nosotros como terapeutas recurrimos a esos graneros con los pacientes para encontrar el sentido de vida, que tiene que ver con lo que el paciente valora, con lo que quiere, con lo que busca, con lo que le satisface, ¿no? Y cuando él entra y se da cuenta que es muy solitario, llega un momento de confrontación para Joe, porque entonces se empieza a plantear por qué le gusta lo que le gusta, o si lo que le gusta le satisface. Sí, y hay una escena, de hecho, en lo que mencionas, cuando Joel, pues ya no es Joel, está en el gato,
y 22 está en el cuerpo de Joel y comienza a preguntarle que pues está en esta nueva etapa, por así decirlo, ¿no? De conocimiento, de decir qué está pasando, ¿no? El sabor de la pizza, el olor de la pizza, esto, la niña, ¿por qué está llorando, no? Y que habla sobre encontrar su propósito, y también él cuando habla con el barbero y le dice como, el barbero al final del servicio le dice, gracias por no hablar de jazz, ¿no? Yo creo que, ¿por qué? Porque hablamos también del piloto automático, de que muchas veces queremos hablar, pero no estamos escuchando, no estamos recibiendo. Siempre nos quejamos del transporte público, de las jornadas laborales, del gobierno, de todo nos quejamos, pero no estamos recibiendo. Es decir, ¿qué estoy agradeciendo hoy? Claro, no voy a tapar el sol con un dedo diciendo que hoy, por agradecer que los pajaritos existen, que están a lo mejor trinando afuera de mi ventana, quiere decir que algo no está pasando afuera de mi casa. Pero sí agradecer, ¿no? Despertar y agradecer porque hay una familia, porque hay un alimento, porque a lo mejor hay un techo sobre nuestra cabeza. Todo eso también es importante y ser receptivos ante ello. Pero como lo mencionaba sobre el momento en el que él agradece, ya no hables de jazz, muchas gracias, te agradezco ahí. También hay una conciencia de estar fuera de ese piloto automático y como como este estilo de vida de escuchar o saber entender también parte a los otros, ¿no? Creo que también en esta película lo que me llamó la atención es que, pues sí, empieza con algo fuerte, o sea, parece que es para niños, pero siento que el tema es muy rudo. Como muchas de las películas de Pixar. Sí. Vamos a hablar de Intensamente. ¿Qué les parece? Déjenme en los comentarios. Y más que quieren. Se va a estrenar. Sí, se va a estrenar la segunda parte. Me emociona mucho. Y no sé si a ti te emociona Intensamente. La verdad es que a mí sí me interesa bastante que hagamos un análisis, que hagamos algo, que platiquemos sobre la primera parte, ¿no? Okay. Sí, anotado para la siguiente. Ahí déjenlo en los comentarios si les emociona a ustedes también que hablemos sobre eso. O déjenos sus recomendaciones también de qué les gustaría que estuviéramos hablando. Pero ya, ese fue el comercial, ¿no? La pausa. Sí. Pero justo, ¿no? Lo que estabas diciendo es que, y me estaba resonando mucho, ¿no? Lo que comentas, muchas veces es tan difícil definir quiénes somos porque estamos acostumbrados a pensar quiénes somos por nuestra profesión, ¿no? Y creo que es algo que se ve con esto que comentabas de Joe, ¿no? De que siempre está hablando del jazz, siempre está hablando del jazz y persigue el jazz, vive el jazz, siente el jazz, entra a la zona estando en el jazz, pero él es más allá que el jazz, ¿no? Entonces me parece que muchas veces como personas tendemos a casarnos con algo que creemos que somos, pero no nos damos cuenta que somos más allá que eso. O sea, yo soy más allá que psicóloga, soy más allá que tanatóloga, soy más allá que novia, soy más allá que hija, ¿no? Si en algún momento tengo hijos, voy a ser más allá que madre. Entonces, de pronto, en ese ensimismamiento, nos compramos esas etiquetas y estamos actuando en función de la etiqueta, no en función del ser. Claro. Y creo que ahí es donde empieza el piloto automático, ¿no? Cuando empiezas a hacer lo que se esperaría que hicieras a partir de esa etiqueta o de esa máscara. Claro, sí. Y hace un momento también mencionabas, ¿no? Obviamente hablabas de la logoterapia, del existencialismo y como no, me hizo recordar pues dos grandes ramas que me ha estado sustentando mucho también en mi práctica como psicoterapeuta, y es la Gestalt, que en la Gestalt, bueno, pues es obviamente, ¿no? Aquí y ahora es fundamental aprenderse esto porque es básico estar en el momento, en el aquí, en el ahora, y como psicoanalista o pues con estudio en la rama psicoanalítica, claro, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Totalmente y constantemente entrelazadas, ¿no? O sea, constantemente ahí conviviendo en nosotros, en nuestro alrededor, en nuestro contorno. Y sobre todo,
con lo que mencionaba al principio de la Gestalt, el aquí y el ahora, simplemente el quejarnos del transporte, el quejarnos de esto, sí, pero ¿qué de ello nos está impidiendo vivir el aquí y el ahora? Porque estamos viendo este video o lo estamos haciendo, en este caso nosotras, tú lo estás viendo, pero ya estás pensando o estás haciendo otra cosa que no es ver el video. Y que está bien, ¿no? Utilizamos hoy en día lo que es el podcast, el audio, etcétera. Está súper bien. También hay que analizar qué tanto estamos dejando que eso esté impidiendo vivir nuestra vida y sobre todo disfrutar de nuestra vida, ¿no? O sea, no convivir con la gente, estar en el celular, estar pensando en el mañana, estar pensando en qué pasará, que si va a haber otro terremoto, que si va a haber otra pandemia, que si eso, que si aquello. Tantas preocupaciones que no nos encontramos. Tengo un ejercicio muy bueno, que se los voy a dejar aquí. Ay, pensé que ibas a decir que lo hiciéramos ahorita y yo de que... No, es para que lo hagan en sus casas, por favor. Pero tengo un ejercicio muy bueno que a veces llego a hacer con mis pacientes con mucha ansiedad, entonces, que es literalmente poner las plantas de los pies sobre la tierra, ¿no? Quítate los zapatos, si no se puede, porque a lo mejor estamos en un momento a lo mejor que no es propio o en el momento en el que, pues, si también le causa así como que, uy, no quiero quitarme los zapatos, bueno, puedes hacerlo en casa, puedes hacerlo en un lugar donde te sientas muy cómodo y es concentrarte únicamente en la sensación que tienes en ese momento en tus pies y después ir recorriendo poco a poco de abajo hacia arriba qué estás sintiendo. Que muchas veces es, a ver, relaja los hombros, ¿no? Estás bien tenso muchas veces. Y ni te das cuenta que traes los hombros así. Sí. Hasta que te dicen, a ver, bájalos. Y así, dices, ay, ¿qué rollo, no? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Porque no nos estamos dando cuenta, no somos conscientes de esta presión, de esta ansiedad, de estar viviendo en el futuro, sino estar constantemente en otros pensamientos y vivir en nuestro presente, en el aquí y el ahora. En el aquí y en el ahora. Por eso, pues realiza este ejercicio, a ver qué tal te funciona y me cuentas en los comentarios qué tal te fue. Sí, ese planteamiento me parece muy bueno, ¿no? En el vivir en el aquí y en el ahora. Ahorita que estabas comentando como de estamos escuchando o estamos sobreestimulados, ¿no? También. ¿Por qué? Porque hay mucho estímulo visual, hay mucho estímulo auditivo, también sensorial, porque pues lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que estamos realizando. Y entonces cuando llega el momento de tener una pausa, ahí muchas veces es cuando vienen las crisis de ansiedad. O sea, si nos lo ponemos como a reflexionar, no es coincidencia que cuando las personas estamos solas es cuando venga esa sensación de ansiedad o en las noches, porque los estímulos han disminuido. Claro, sí, total. Entonces ya no hay donde tu mente se distraiga. Sí, Entonces está buenísimo ese ejercicio y yo los invitaría con la pregunta de qué te estás distrayendo, ¿no? O sea, ¿de qué sientes tanta necesidad de distraerte que te pones tantos estímulos? Y pienso, por ejemplo, en las personas que se agendan un montón de cosas, ¿no? O que se ponen a hacer un montón de cosas a la vez. ¡Güey, sí soy! Bueno, las personas que han salido conmigo a comer al Tox saben que mis charlas parecen más terapia que charla. Ya cerremos esto porque... No, o sea, y es real, a ver, ¿no? Pregunta. ¿Venimos a platicar de películas o viene a darme terapia? Porque aquí yo ya me estoy súper identificando, que no me expusieras, te dije en los videos. Ya nos expusiste. No, o sea, creo que eso es algo que pasa hoy día, ¿sabes? Creo que es una respuesta que hemos ido aprendiendo en lo contemporáneo porque está la facilidad, ¿no? O sea, por eso los videos duran poco. O tienden a durar poco. Claro, el TikTok, o sea, es como un minuto máximo. Máximo. Y eso, si no atrapaste a la persona en los primeros 3 segundos... 3 segundos. Recorre el dedo, ¿no? Quédate en este video, por favor. Y buscamos todo inmediato. O sea, esta es una característica de lo contemporáneo hoy día. Tú pides algo por Amazon hoy y muy probablemente te llegue mañana. Sí. Incluso si lo pides desde temprano, te llega el mismo día. Es como más para Mercado Libre, creo. Pero... bueno, plataformas. Sí. Plataformas en donde puedes de envío comprar. a domicilio. Exacto. Pero ¿qué pasa con la vida?
la vida lleva su tiempo, la Sí. vida lleva su ritmo, ¿no? Y muchas veces es tan poca la tolerancia a la frustración, Sí. y no solo a la frustración, al malestar, a sentirnos tristes, a sentirnos cansados, a sentirnos mal, que viene una exigencia de hacerlo ya. Ujú. Estoy triste, pero quiero que mi tristeza me dure 3 segundos y luego otra vez productivo, ¿no? Otra vez al gym y otra vez manteniéndome activo, haciendo lo que esté haciendo. Dando todo, ¿no? En el trabajo, dando más y más y más y más. Sí. Pero me parece esto bien importante, ¿no? O sea, estás yendo en la rueda del hámster, Ujú. porque ¿hacia dónde vas? Sí, estás echándole muchas ganas y mucha energía y mucho esfuerzo y todo, pero una de dos, ¿a dónde vas o de qué huyes? Ujú. ¿No? ¿De qué estás corriendo tanto? ¿Por qué tanta prisa? Sí, claro. Y entonces de pronto, pues todo eso, psicoanalista no me va a dejar mentir, todo eso se va al cuerpo y eso se le llama somatización. Y luego tu cuerpo, tu cuerpo te grita lo que no Hombros, puedes, cabeza, lo ¿no? que no puedes Estómago. apalabrar. Claro. Y entonces, depresión, ansiedad, Ujú. colon irritable, gastritis, Ujú. entumecimiento de hombros, Sí. fibrosis, ¿no? Dolores inexplicables. Dolores inexplicables. No que hice quién nada, sabe qué qué raro. pasó, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con soul? Usted se estará preguntando ahí en casita. Nosotros también. Nosotros también nos lo estamos preguntando. No, ese es el... Déjenme buscar un pretexto para decirles de por qué llegamos a este A punto. ver, déjenme pensar. No, pues Por el aquí y el ahora. sí, y además a mí me encanta, creo que esto también se analiza, se platica por Joel, ¿no? Que se pierde tanto de su vida que Sí. se da cuenta de esto hasta que muere. Hasta que quiere regresar, pero estamos en una película y sabemos que es muy probable 100% porque es Pixar, porque es parte de la historia fantástica, que nos está llevando por la aventura, pero que al final lo va a lograr. Va a haber un final feliz. Claro, pero ¿qué pasa? Pues es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? ¿Qué pasa cuando no es reversible? Y a mí me encanta también el personaje de 22. Yo tengo un tema muy grande, a lo mejor me analizaré a mí misma porque tengo un tema con los rebeldes, ¿no? ¿Qué pasa con los rebeldes, con las personas desafiantes? Porque a mí me gusta seguir las reglas, a mí me gusta tener reglas, ¿no? A mí me gusta decir, por algo se hicieron las reglas, para que se obedecieran, Esto no es para así, que se rompan, yes. para que se obedezcan. Pero aquí 22 es un personaje que nos muestra esa rebeldía, esa resistencia a seguir leyes. El protocolo. ¿no? Claro, el protocolo. Y también muy desafiante. Pero creo que hay un miedo muy grande porque solamente tiene una oportunidad. Una sola que le da mucho miedo para desperdiciar. O sea, a mí me encanta porque no lo vemos así, lo vemos como alguien desafiante, como alguien que no respeta las reglas, como alguien que está ahí como queriendo ir hacia el mundo, pero no sabe cuál es su habilidad. Su propósito. Claro. Y después creo que descubriendo más de sí mismo, pues es como se da cuenta de que sí quiere vivir. ¿Por qué? Porque lo que importa no es tu propósito como de manera obsesiva. Sigue tu propósito, sigue tu propósito. No, a ver, primero disfruta lo que tienes a tu alrededor y en ese disfrutar lo vas a encontrar. Exacto. Es que es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Claro. ¿Qué fue primero, lo busqué o lo encontré? ¿No? A veces esa es la exigencia, ¿no? Como, incluso una exigencia en disfrútalo. Ay, ¿No? sí. Es que no, disfrútalo, estás descansando, disfrútalo. Vive el aquí y el ahora, Vive vive el aquí y ajá, y es como viviendo de aquí que- y ahora, viviendo aquí. Estoy viviendo que ya puse los pies en la tierra, ¿no? Ya estoy viviendo el aquí y el ahora. Y... Sí. Sí, Y, sí, sí, y sí. es como un poco muy exigente. Sí. Ajá, porque la vida tiene muchos matices. No nada más es o disfrutas o te duele, ¿no? O lo aprovechas o no. E incluso muchas veces está esa exigencia de aprende de lo que te pasó.
¿sabes? Es como, no, insisto, la vida lleva su proceso, la vida lleva su tiempo. Yo ahí es donde luego le digo a los pacientes, ¿no? Que acompaño, que me permiten acompañarlos, le digo, tranquilo, no todo es aquí y ahora. No porque esté mal estar en el aquí y ahora, sino sí, porque claro. lleva un proceso a encontrar lo que estás buscando. Sí. Porque muchas veces ni siquiera sabes qué estás buscando. Porque entonces hablemos de qué es el sentido de vida. Y es así como de... No, o sea, lo estás buscando tanto el propósito y el sentido, ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿Qué? Sí, ¿No? sí, sí. Y me acuerdo mucho de un ejercicio en el diplomado que nos daban, ¿no? Como de que nos decían, sí, ustedes van a ir como acompañando pacientes, pero ¿y su sentido qué? ¿Ustedes para qué están aquí? Y creo que esa es la pregunta correcta, ¿no? El para qué estoy haciendo lo que hago. Y en automático nos vamos a responder el por qué estoy haciendo lo que hago. Y el por qué obedece a las causas. El para qué obedece al futuro. El para qué está posicionado en el objetivo. O sea, ¿para qué estamos grabando este podcast o este video, no? O ¿para qué estoy trabajando con pacientes? Y muchas veces en ese automático no nos lo preguntamos. Y mucho menos lo respondemos. Sí, sí, y las preguntas importantes que nos pudiéramos hacer, pues no las hacemos porque nos da miedo, ¿no? No tener las respuestas, pero eso es lo divertido, eso es lo interesante. Porque, Tolerar la incertidumbre también. claro, y qué era lo que le pasaba a Joel. Me encanta, por ejemplo, a Joel, ¿no? Que persigue, 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 y cuando ya está a punto de alcanzarlo, yo siento que es una manera incluso hasta de autosabotearse. Sí, Es como claro. de, Hablemos del autosabotaje. justo cuando estaba a punto de lograrlo, se autosabotea pisando una alcantarilla, ¿no? O sea, Abierta. qué raro, qué extraño, ¿no? Platícanos Sí. del autosabotaje. No, ese tema está bien interesante. A mí me gustan mucho de esos temas. Porque sí, justo, ¿no? Muchas veces ahí está tanta el deseo, tanto puesto, que no... Algo pasa de manera inconsciente, ¿no? Como el no sentir que lo mereces, no sentirte capaz, incluso miedo a que no sea lo que deseas, ¿sabes? Y entonces ahí es donde viene el sabotaje. ¿Por qué? Porque el sabotaje está ahí para protegerte. ¿En Sí. qué sentido? En que si estás como deseando algo tanto y es una fantasía, ¿no? Lo que encuentres del otro lado, viene el sabotaje a protegerte de que no te desilusiones, Claro, por ejemplo. sí, ¿no? del dolor, De de la decepción. de la decepción o de no saber qué hacer con eso. Porque entonces, si toda la vida ese ha sido tu propósito, ¿qué pasa después de que ya lo tienes? ¿Sabes? ¿Qué es lo que siento que le pasa a Joe? ¿No? Que es como toda su vida ha querido estar en esa banda, ha querido figurar, ¿no? Como dentro del jazz. Y cuando tiene la oportunidad, Sí. se mata, ¿no? O sea, se mata. De cierta forma es como un accidente, ¿no? Pero un accidente, pues ahí como que medio extraño, medio autoinducido, Sí. ¿no? Y también me pareció que en este descubrimiento, pues no tarda mucho, pero a veces como personas sí tardamos, ¿no? Tardamos en descubrirnos, tardamos en eh, averiguar sobre nosotros mismos, sobre conocernos. ¿Por qué? Porque estamos en constante evolución. No, no me encanta la idea de tardamos porque creo que cada quien va a su ritmo, ¿no? Y habrá quien lo descubre a los 5 años y se hacen atletas de alto rendimiento porque toda su vida la dedican y viven felices con eso y lo que nosotros podríamos ver como un sacrificio, ellos lo ven como un estilo de vida. Sí, claro. Y habrá quien lo encuentre a los 80. Muy bien, sí. ¿No? Sí. Entonces, como creo que más allá de que tardar o no, es que lo conectes. Y a lo mejor hay gente que trasciende y no lo encuentra. Claro. Y creo que también es válido, ¿no? Sí. O sea, también es importante salir de ese piloto automático, porque entonces el último día de vida, que quién sabe cuál sea,
qué tan satisfecho estás con tu vida y qué tan satisfecho pues, trasciendes, creo yo, ¿no? Entonces esa siempre ha sido como el punto, ¿no? El parteaguas. Porque tampoco sabemos cuándo va a pasar. Sí, podemos estar investigando y en esas... O cuidándote, ¿no? O sea, puede que, insisto, ¿no? Con esto que abrimos de la pandemia. ¿Cuántas personas no hubieron que se sobrecuidaron? Y fueron las Y primeras fueron de su las primeras familia. en contraer el COVID. Sí, Y aparte, trascender, sí, ¿no? O sea, no hay nada escrito en piedra. sí. Pero aparte de eso, sí creo que, a lo mejor me voy a poner un poquito existencialista. Bueno, ya estamos aquí. Pero insisto con la pregunta, ¿no? El para qué. Y hay un ejercicio en logoterapia, hablando de ejercicios, que justo para ir encontrando lo que es significativo para cada persona, porque es obviamente diferente para cada quien, es responderte ¿para qué te levantas en la mañana? O sea, ¿para qué te despiertas? Y a lo mejor es algo que hacemos tan en automático de que, ay, es que a las 9 tengo que entrar a trabajar, o ay, es que tengo que llevar a mis hijos, ¿no? Pero encuentra ese objetivo personal, no en función de otros. ¿No? ¿Para qué te levantas? Y desde ahí ya empezamos con la primera crisis existencial, ¿no? Sí, o sea, ¿para qué? Pero sí creo que quien entiende el beneficio realiza el esfuerzo, ¿no? O sea, ¿qué beneficios te puede traer a ti saber para qué haces las cosas? Pues hacerlas con intención. Y entonces nos salimos de este ciclo de la queja, porque la queja jala mucha energía, atención, te cansa, te fatiga, te fastidia, o sea, te mete en una zona muy incómoda, pero no incómoda de crecimiento, muy incómoda de limitante. Pero te permite salir de eso, ¿no? El preguntarte, ¿para qué estoy haciendo esto, no? ¿Para qué vengo a trabajar, por ejemplo? Sí. ¿Para qué estoy viendo este video? ¿Para qué voy a comentar eso que voy a comentar? Por ejemplo. Sí, porque es que hay mucha gente tantos tirando comentarios hate. que, Sí. no. Ay, en Instagram Sí. no me sigan. Me tiran hate, que porque si la película, que porque si mi opinión. Es una opinión. Imagínate cuántos comentarios pudieran haberse frenado si la gente se hubiera detenido a decir, ¿para qué le estoy diciendo que está bien mensa? No, o sea, por ejemplo, ¿para qué le estoy diciendo que no sabe? Sí. A alguien que no conozco. Sí. En un perfil anónimo. Que vio un fragmento de un pedacito de algo que subimos, ¿no? Sí, O sea, y eso como por poner el ejemplo, ¿no? pero imagínate, si de esto ni siquiera nos preguntamos para qué lo voy a hacer, ¿qué voy a estar pensando? ¿Para qué me voy a levantar hoy, no? Sí. ¿Para qué voy a vivir mi vida? ¿Para qué voy a comer 5 veces al día? Sí, ¿Para qué voy a hacer ejercicio? exacto. ¿No? ¿O para qué voy a hablarle a la persona que no le he hablado en años, pero que tengo ahí pendiente de que es mi mejor amigo? ¿Sabes? Y yo. Bueno. Sí, es que es eso, ¿no? Sí. El tiempo va a pasar independientemente de que hagas o que no hagas. El tiempo está pasando. El tiempo Sí. es relativo, sí, porque es perceptivo. Nosotros lo percibimos de diferente forma. Si yo te pregunto a ti cómo estás o cómo sentiste el mes de febrero, probablemente tu respuesta sea diferente a la mía. Y puedas decir, uy, a mí se me pasó lentísimo. Y yo te puedo decir, uy, a mí se me fue rapidísimo. Esa es la percepción del tiempo, pero sigue transcurriendo. Entonces, en ese piloto automático no nos damos cuenta que el tiempo está pasando. Y de repente llega un suceso, un acontecimiento que nos trae nuevamente y es cuando revaloramos todo lo que se ha perdido o todo lo que ha pasado. Y de pronto es, sí, yo digo que fulanita es mi mejor amiga, pero pues tiene desde el 2016 que no la veo. Sí. O que ni siquiera sé cómo está. Claro, sí. ¿No? Por ejemplo. Ya ni le he visto la cara, no sé si tiene el color del cabello del mismo color, no sé nada de ella, ¿no? Sí. Entonces, salir del piloto automático te permite
reconectar contigo, pero también hacer. Y hacerlo diferente, ¿no? Entonces, pues, si tienes esa llamada pendiente, esa comida pendiente, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, no comí porque estaba enfocado en el trabajo y desayuné un café y cené pan? Sí. ¿No? Por poner un ejemplo. No porque cenar pan esté mal o desayunar café esté mal, pero si te sales de ese piloto automático, te vas a dar cuenta que tu cuerpo te mandó señales de hambre, que tu cuerpo te mandó señales de estrés y que tu cuerpo te mandó señales de ya para, por favor, porque necesitamos energía. Sí, sí, sí. Pero si no estás ahí, pues no hay manera de que conectes contigo. Claro, exacto. Y bueno, pues si quieres también saber más sobre estos temas, recuerda seguirnos porque en nuestros videos pues tenemos muchísimos otros comentarios que tal vez te puedan ayudar y recuerda que también puedes tomar terapia con Diana. Ah, sí. También. Conmigo no. O con el equipo, ¿no? Con el equipo. Con cualquiera del equipo de Psiconeuma, si has sentido algo, si has tenido una pérdida reciente, podemos encontrar a alguien parte del equipo de Psiconeuma, que es el equipo que tengo la fortuna de dirigir y que, bueno, pues tenemos a tu disposición para que no te pierdas de cuidar tu salud mental, de hablar de temas más profundos y que si hay algo de este video que te movió, puedas platicarlo. Así que si quieres también ver más contenido sobre cine, sobre psicología, sígueme en redes sociales y en YouTube, en nuestro canal. Suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen todos nuestros videos y las notificaciones de los videos que vayamos subiendo. Diana, ¿qué te llevas de Soul? ¿Qué es lo que más... Regresando a hablar de Soul. ¿Qué es lo que más te gustó de esta película? Ay, lo que más me gustó... Ay, es que me gustó todo. Me gustó la rebeldía de 22, me gustó el reconectar de Joe, el llegar y decir, ¿qué pasó, no? O sea, ¿ahora qué sigue? Este es el océano, ¿no? Que creo que hay una metáfora ahí, ¿no? Cuando llegues al océano ni siquiera te vas a dar cuenta que estás en el océano. Me llevo muchas reflexiones, ¿no? De que la vida es ahora y no es planeada. Sí, sí, definitivamente. A mí mi parte favorita es cuando cambian de cuerpo. Cuando el gato hace miau. Sí, me gusta bastante la idea de saber que podemos reconectar con nosotros el día que nosotros queramos, que no necesitamos por qué tener que enfrentar un momento tan crucial, tan traumático, como una caída, como un accidente, como un coma, como le pasa a Joel. Sí. Y que si nos ha pasado algo así o vemos algo en nuestra familia, en nuestro círculo cercano, lo tomemos como una referencia y un recordatorio a que disfrutemos de la vida, tratemos de quitarnos de esos distractores porque nos estamos perdiendo de mucho. De nuestra familia, del amor, de las emociones y de todo esto, todo, aunque digan emociones negativas, que afortunadamente ya se está quitando esta idea, pues esto también es parte de vivir, es parte de ser humanos, ¿no? Exacto. Entonces, sí, me gustó mucho Soul. Sí, tengo que decir que no es de mis películas favoritas, o sea, de Pixar no es de mis favoritas, pero sí deja un mensaje muy importante y sobre todo, pues, se le guarda un gran cariño por ser una película que fue de las primeras que se estrenó en Disney Plus y además en el año en el que se estrenó. En el año. Entonces, bueno, pues aquí cerramos, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video y bueno, pues nos vemos a la próxima. Cuídate mucho. Bye. Adiós.